Gente linda, bienvenidos un día más al canal. Así como en el especial anterior de IDW estuve hablando de mis personajes favoritos del universo de Transformers, en esta ocasión toca hablar de los que no son mis favoritos y voy a estar comentando todos los detalles tratando que no se me olvide ninguno de ellos, y voy a comenzar con el que a mi juicio es el peor de todos los personajes de este universo. Cuando hablo del peor personaje de todo este universo, no me estoy quedando corto, y estoy diciendo esto después de haber leído cada uno de todos los cómics de 15 años de esta franquicia. El personaje de Slide me parece el peor de todos, y no estoy diciendo que sea un personaje mal escrito. Está bien escrito, y está tan bien escrito que yo conozco personas en el mundo real que son así. Para la gente que no lo recuerde, el personaje de Slide pierde a su partner Micromaster Euler al principio de su aparición en la historia durante los eventos de Optimus Prime. ¿Se entiende su rabia y su pena por la pérdida de su hermano? Sí. ¿Se entiende su trauma por la pérdida de su partner? Sí. Hasta ahí yo entiendo y me parece comprensible y lógico. Lo que no voy a entender y no voy a justificar y no voy a pasar por alto es que sea un personaje completamente destructivo y manipulador. Porque si ustedes se fijan, a medida que la historia va avanzando, el personaje, donde sea que esté, causa problemas. Literalmente arrastra a un grupo de personajes durante el mini arco cuando según ellos van a rescatar a Jazz, que es cierto que el resto de los personajes tienen culpa por dejarse arrastrar, sí, pero también es culpa principalmente de Slide por arrastrar al resto de los personajes en una misión que, para empezar, Jazz no necesitaba que nadie lo ayudara porque Jazz ha hecho cosas mucho más difíciles por su cuenta, y toda esa misión termina en un desastre de batalla que concluye con muertes. Este personaje termina causándole a otros lo mismo de lo que se está quejando que le ocurre a ella. Y eso no es todo, porque es un personaje que siempre está tratando de coaccionar, manipular o chantajear emocionalmente a los demás, utilizando para eso lo que le ocurrió. Y nunca se hace responsable de nada. Siempre la culpa la tienen los demás. Siempre es otro el que lo hizo. El otro me obligó. El otro hizo esto. Por culpa de los demás hice esto. Por culpa de los otros aquello. Y sin embargo, en donde está, causa un conflicto. Literalmente hay una batalla espacial apocalíptica y no hace nada, mientras los demás están luchando y muriendo por sus vidas y por su vida. Porque el hecho de que los demás estén batallando mientras Slide no lo hace, quiere decir que los otros están arriesgando sus vidas por alguien que no solamente no se lo merece, sino que además ni siquiera le importa. Y para remate, al final le dan el premio de convertirse en parte de un equipo completo que la va a valorar y le va a dar el reconocimiento que no se merece. Y lo peor de todo esto es que en la vida real a ese tipo de personas siempre las premian. Siguiendo con personajes detestables, tenemos a nuestra no queridísima Pyra Magna. Yo tengo que decir que a nivel de diseño las Torchbearers me gustan. No me gusta la paleta de color, pero sí me gusta el diseño que tienen. Y me encantaría tener las armas que le hicieron para el equipo de Combiner Wars, pero nunca pude poner mis manos en ellas. A nivel de personaje, Pyra Magna está bien construida, es esta líder que se esfuerza por tomar todo liderazgo que se le cruce en el camino, lo que la hace convertirse en una enemiga de Optimus, que está siempre intrigando en su contra. Eso la hace a alguien agotadora. No es un personaje mal escrito, pero sí es un personaje que a nivel personal me resulta agotador porque siento que no aporta más que problemas. Tal vez no tantos como el personaje del que hablé antes, sin embargo sí es una piedra en el zapato, tiene la capacidad de concentrarse cuando hay una batalla o un evento de por medio, pero aún así es un obstáculo que en ciertos momentos se hace innecesario porque ya tenemos a muchísimos otros personajes causando problemas como para encima tenerla a ella ahí intrigando. Y hablando de intrigas en torno al liderazgo, tenemos a Metal Hawk, que aparece a amargarle la vida a Bumblebee al inicio de Robots in Disguise, un personaje que representa todo lo opuesto a lo que debiera representar, porque es este tipo de persona muy hipócrita
que también nuevamente representa a alguien que sí existe en nuestro mundo, porque en nuestro mundo también tenemos personas así, que se autodenominan ser patriotas o ser antiguerra, pero que con sus acciones hacen justo lo opuesto de lo que están diciendo. El personaje de Metal Hawk tiende a culpar a los cibertronianos de todos los males del mundo, pero él no está trabajando para contrarrestar eso. Luego de mencionar a estos personajes que están con todo mi odio dentro de Transformers, voy a hablar de otros que no necesariamente los detesto, sino que son personajes que tal vez considero que carecen de ciertas características o que pudieron haberse desarrollado mejor, pero que no alcanzan a encajar con el nivel de ser desperdiciados o preguntarme qué pasó con ellos. Uno de ellos es Deathsaurus y todo el equipo con el que está. Es un personaje que en cierto momento yo me pregunté por qué estaba en la historia y sigo preguntándome por qué, principalmente porque tuvo la oportunidad de presentarse como un tipo de Decepticon distinto al estereotipo de Overlord o Starscream o Megatron en sus tiempos de guerra, y sin embargo, al momento en que empieza a desarrollarse no pasa nada con él y terminó siendo un personaje muy blando de carácter, y siento que eso no aportó nada a la historia, no le aportó nada a sí mismo, y eso hizo que se terminara perdiendo. Ahora voy a dar el salto a hablar de dos personajes que tienen relación. Uno es el personaje de Firestar. Cuando recién apareció me gustó mucho su estética y hasta ahí fue donde me llegó la simpatía por el personaje, porque tengo una cierta reticencia a estos personajes muy llamativos, muy destacados, que todo el mundo los quiere, y además su participación en la historia representa a estos personajes o personas en nuestro mundo que son incapaces de ver que están causando incomodidades o problemas a los demás. Ella aparece, siente que todo está bien a su alrededor y lo que pasa en torno a ella literalmente no le importa, que es algo que se puede ver muy bien con el asunto de la amistad con los otros personajes. El hecho de que sea un personaje tan egótico me hace no tenerla entre mis favoritos. Sin embargo, como lo he dicho antes, el hecho de que no sea un favorito no quiere decir que sea un personaje mal escrito propiamente tal. Y esto nos lleva a hablar del personaje de Náutica, que es probablemente una de las mayores decepciones que tuve a nivel de escritura dentro de Transformers. Cuando recién apareció, Náutica me gustó mucho. El hecho de que tuviera este interés por estudiar y aprender cosas, esta curiosidad nata, me llamó muchísimo la atención, y el hecho de que con Nightbeat tuvieran una amistad que era más una amistad que un romance también me gustó. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, luego la historia nos presenta todo este arco que aparte me parece demasiado largo, en donde ella decide que no puede con el dolor por la pérdida de Nightbeat, tratar de revivirlo y luego en vez de tratar de traerlo de vuelta, borrar sus recuerdos y luego de borrar sus recuerdos, eliminar sus sentimientos con respecto a los recuerdos de Nightbeat. Siento que eso destruye al personaje porque la convierte en alguien totalmente hipócrita, pero más allá de ser hipócrita propiamente tal, es alguien que demostró que no aprendió nada de su propia capacidad de aprender y de todo lo que había visto antes, porque literalmente en la Lost Light tenemos a Chrome Dome, quien tuvo que lidiar con la pérdida de Rewind. Entonces ella no aprendió nada de eso, no hubo ninguna conversación, con todos los ratos de conversación que hay y de desarrollo de relaciones interpersonales que hay en la nave. Náutica no aprendió nada como para entender que la pérdida de su amigo era algo que tal vez iba a ser difícil de lidiar, pero que no era justo eliminarlo. Ella literalmente eliminó sus sentimientos por un personaje al que valoró anteriormente, y eso hace que a la larga el ego exacerbado de Firestar terminó convirtiéndose en parte de su propia esencia, porque ella terminó de cierta manera siendo alguien tan egótica que eligió eliminar los recuerdos de alguien querido en vez de lidiar con su memoria. Ahora voy a saltar a personajes humanos que no me gustan, hablando de Blackrock y también de nuestro no querido Spike. Blackrock, la razón por la que no me gusta es porque siento que es un personaje demasiado utilitario a la trama. Cuando aparece literalmente en la primera línea de diálogo que tiene, en la primera página en donde aparece, dije no es un humano, porque sentía que estaba demasiado puesto ahí para que viéramos que no era un humano. Su desarrollo no está mal, pero tampoco me parece algo destacable, y luego de que
se revela lo que realmente es y su participación posterior, siento que no aporta nada y su presencia me tiende a sonar un poco molesta porque es como que pusieron a ese personaje porque lo necesitan para hacer que la historia avance. Y con respecto a Spike, si bien a nivel de historia está bien subvertir a este héroe americano clásico y convertirlo en un tipo sin reglas, que es capaz de asesinar a quien sea con tal de conseguir sus objetivos y pasar por encima de quien sea para no perder su estatus, después de los eventos de Al Hail Megatron y lo que ocurre poco tiempo después, siento que su personaje deja de ser útil y cuando lo reintegran mucho tiempo después para que pase a formar otra vez parte del ejército, se convierte en una molestia y en un recuerdo de una era mejor de él mismo que en el futuro no aporta nada. Por supuesto, si voy a hablar de personajes odiables, Prowl tenía que hacer un acto de aparición aquí. Tengo que comenzar diciendo que Prowl es un personaje que en varios segmentos de la historia está muy bien escrito. Sé que hay contradicciones en la continuidad porque como hay retcons y Prowl está en todos ellos, eso va a hacer que su historia en ciertos momentos tenga contradicciones. Sin embargo, si apreciamos las características más generales, por un lado y por otro vemos qué es lo que hizo en cada una de estas historias sin contar los retcons, es un personaje interesante porque es un manipulador, es un personaje egótico, es alguien que está dispuesto a lo que sea con tal de cumplir sus objetivos y que es incapaz de entender los sentimientos de los demás porque los sentimientos no son útiles para los esquemas. Eso hace que su participación dentro de la historia además haga de espejo moral para otros porque tenemos que entender que muchas veces las acciones de Prowl son pasadas por alto por Optimus, lo que hace que el personaje de Optimus no sea este arquetipo de héroe tan prístino que en muchas ocasiones podríamos ver. Como todo manipulador, en algún momento cuando pierde poder, como durante los eventos de Combiner Wars, se sale de control y surge su verdadera naturaleza, lo que también se demuestra en el meme dentro de IDW que es verlo voltear mesas, y el hecho de que esto se demuestre de esta manera física me parece apropiado porque nuevamente es un personaje que tal vez no con esas características exactas, pero con algunas de ellas yo sí he conocido en el mundo real, y esta persona que está aparentemente siempre muy en control, que respeta mucho las reglas, esconde por otra parte a alguien muy manipulador. Quiero dejar en claro que no significa que cada persona que respete las reglas sea un manipulador. Estoy hablando de las personas que ocultan su personalidad manipuladora bajo la apariencia de alguien que se apega a las reglas. Se trata de personalidades muy psicóticas, muy narcisistas, que son incapaces de conectar emocionalmente y que pueden ser muy peligrosas, sobre todo porque son muy inteligentes, lo que los hace llegar a posiciones de poder, y eso hace que todos los que están a su alrededor se puedan ver perjudicados, porque trayendo eso al nivel de nuestro mundo, una persona así es el tipo de jefe que en tu trabajo tú puedes haber perdido a un familiar, estar llorando en tu oficina porque te acaban de llamar por teléfono y esa persona es capaz de entrar a tu oficina, verte llorando, habiendo recibido recién la notificación que alguien más le dijo de lo que te ocurrió, entrar a tu oficina, mirarte y no sentir nada. Es una persona que, por ejemplo, en un ambiente de estudios se haya propuesto sacar el primer lugar de las calificaciones, pero que sepa que tal vez alguien tiene una calificación mejor o podría amenazarlo, y con tal de sacar a esa persona del camino, es capaz de investigar su vida y descubrir algo que no necesariamente sea malo, pero algo que exponga a esa persona y hacerla pasar una vergüenza en público con el único objetivo de que esa persona entre en un estado de nervios y no pueda sacar una calificación que le afecte a su calificación. Este tipo de personas en posiciones de poder son extremadamente peligrosas y pienso que dentro de este universo se representa muy bien porque Prowl es probablemente el personaje que ha causado más muertes después de Megatron dentro de este universo, y es un personaje Autobot y es un personaje que al final termina saliéndose con la suya porque por causa de la trama termina involucrándose en los acontecimientos finales y tomando parte del control de ciertas operaciones para poder derrotar a los enemigos y luego reconstruir hacia el futuro.
Y para continuar hablando de personajes que no me gustan pero que están bien escritos, voy a hablar obviamente de Starscream, un villano por excelencia dentro de este universo, y es un personaje que durante la mayor parte del tiempo me desagradó, no porque estuviera mal escrito, sino porque sus acciones representan muchas cosas de las que yo estoy en contra. Yo estoy en contra de la manipulación, de la hipocresía, de la mentira, de tratar de pasar por encima de los demás, de perjudicar a otros por beneficio propio, y todas estas cosas las hace Starscream como parte de su rutina diaria. Es casi como hablar de su rutina de ejercicios, causarle daño a alguien o tratar de perjudicar a una persona. Sin embargo, yo admito que es un personaje muy bien escrito, sobre todo hacia el final, y sobre todo porque todo lo que ocurre en los acontecimientos desde Reed en adelante demuestran una de sus principales falencias como ser sentiente. Starscream siempre quiso el liderazgo de los Decepticons, quiso quedarse con todo, y cuando se le entregó la oportunidad quiso la opción de apropiarse de Cybertron, ser el máximo líder, y cuando lo logró fracasó. Y lo peor de todo es que Starscream tenía todo para ganar, porque consiguió manipular el juicio para perjudicar a Megatron y sacarlo de su camino. Consiguió demostrar cosas, sin liberar a Equitas, que perjudicaran a los Autobots para dejar en un mal pie a Bumblebee y a Optimus. Consiguió ganar la atención del público gracias a la manipulación de la información del Titán muerto. Consiguió recursos, público, medios y popularidad, y aún así falló. Y eso es lo más interesante de su personaje, porque habla de una inconsistencia interna. No estoy hablando de inconsistencia a nivel de escritura, sino de inconsistencia de su personalidad, porque Starscream a lo largo de toda esta historia está tratando de construirse a sí mismo, y es algo que nunca permite que pase. Él es alguien que está tremendamente inconforme consigo mismo y nunca termina de estarlo. Es algo que se demuestra más adelante con el personaje de Windblade mostrándole su verdadero yo, y sin embargo la misma historia previamente nos demuestra que él tuvo la oportunidad de ser estéticamente quien él sentía que era, y él no quiso serlo. Si ustedes lo recuerdan, en cierto momento de la historia, el personaje de Starscream está eligiendo una nueva apariencia física, que es cuando se muestran los esquemas de otras encarnaciones del personaje, y él elige la apariencia de la figura que veríamos en Generations Trailing, antes de pasar a su apariencia final en IDW. En esa época, él podría haber utilizado la tecnología que tenía a su alrededor para darse a sí mismo una apariencia lo más aproximada posible a lo que él en su interior quería. El problema es que Starscream había estado millones de años mintiendo e intrigando para convertirse a sí mismo en lo que él quería ser, y eso significaba que él como personaje no podía permitirse ser vulnerable para reconocerse como quien quería ser genuinamente, porque eso desde su óptica borraría todos esos millones de años de intentos y por lo tanto lo haría fracasar. Y eso es una paradoja muy interesante, porque finalmente termina fracasando por miedo a un fracaso que en realidad no era así. En el momento en que Starscream se convierte en el gobernante de Cybertron, era la oportunidad perfecta para que él se mostrara como realmente era, para que escogiera un nuevo cuerpo que se asemejara lo más posible a lo que vimos en el holograma que Windblade le regala, para que él asumiera internamente su verdadera naturaleza y se presentara ante el público, porque la gente ya creía en él y ya pensaba que era el elegido. La gente no creía en una imagen, estaba creyendo en una leyenda. Por lo tanto, él podría haber utilizado su capacidad de engañar y de manipular para decirle a la gente: miren, esta apariencia que tengo ahora es mi apariencia real. Siempre la estuve ocultando porque tenía miedo de mostrarme como soy, pero ahora que ustedes me quieren, me han dado el valor para mostrarme como realmente soy. Y aunque hubiera sido por interés, eso le habría permitido ganarse aún más el valor del público, haber sido más querido y haber terminado siendo el gobernante que él realmente quería ser. Pudo haber conseguido, a través de medios negativos y poco claros, algo positivo, haber terminado convirtiéndose en un líder positivo y con eso haberse beneficiado, y sin embargo no lo hizo por su propia naturaleza. Y lo que ocurre con el personaje de Starscream es también una muy buena lección para las personas que están leyendo
una forma de decir que tú no necesitas contentar a nadie y que no necesitas pasar por encima de quien tú eres. Si tú eres una persona de una determinada manera, tienes que tratar de ser la mejor versión de ti mismo, no ser lo que alguien más espera. Y si alguien te hizo daño o sufriste, no tienes que olvidarlo, tampoco estás obligado a perdonar, pero puedes construirte a partir de ese momento en adelante para ser mejor por ti. No para tratar de contentar a alguien, no para tratar de conseguir algo, no para quitarle algo a alguien más, sino para trabajar específicamente por ti, porque al final de cuentas tú eres lo único que tienes. Voy a dejar este especial de personajes no favoritos hasta aquí. Nos encontramos muy pronto para hablar de los personajes que a mi juicio fueron desperdiciados y cuáles pueden haber sido las razones para esto.